Antes de comenzar no te olvides dejar tu like y suscribirse. Los personajes y la historia no me pertenecen, créditos a sus respectivos autores. Capítulo 63. Emboscado y demasiado tarde. Ubicación: Tierra de la Iluminación. Y aquí estamos en un Raikyo, anunció B mientras subían los últimos escalones. Espero que disfrutes de tu breve estancia aquí, Naruto. Subieron a una amplia plataforma circular con otro tramo de escaleras al final. Además, tenían una vista espectacular de los alrededores. Es un lugar bonito, ¿ve?, le aseguró Naruto, sintiendo cada palabra. A su alrededor había montañas cubiertas o parcialmente por nubes. Salvo algunos senderos bajo ellos, el resto del valle estaba cubierto de agua. Se preguntó distraídamente qué tan fría estaría el agua abajo. Pero, por alguna razón, sentía una punzada de incomodidad. ¿Pero teníamos que dejar a los demás en Kumo? Cuando mi hermano dice que nos vayamos, debemos obedecer. Además, quiero pasar un rato a solas contigo, ¿te parece bien?, respondió. El rubio le hizo una mueca. Primero, no me va ese rollo. Segundo, tengo novia. Eso le molestó un poco. Después de la última pelea, fueron a ver al Raikage. Inmediatamente les ordenó que fueran a un Raikyo y esperaran. Eso último no le entendía a Naruto, pero no iba a insistir. El único problema era que tenían que irse en ese preciso instante. Cuando Naruto intentó protestar, B lo sacó a rastras de la habitación. El shinobi de Kumo le devolvió la mirada. Eso no tuvo gracia, idiota. Ni siquiera fue genial. ¿Me ves reír?, le preguntó Naruto con seriedad. Sostuvieron la mirada antes de sonreír y reírse entre dientes ante la ridiculez del asunto. En los 2 días que tardaron en llegar a un Raikyo, los dos shinobi se habían conocido mejor. No era un vínculo maestro-alumno, ni mucho menos. Era más bien una camaradería sencilla, sobre todo porque ambos llevaban un bijú dentro. ¿Y dónde acamparemos mientras supuestamente esperamos aquí?, preguntó el rubio, mirando a su alrededor, con esa molesta sensación aún en la nuca. Viviremos allá arriba. B señaló más allá de las siguientes escaleras. Mi casa está arriba, donde hace fresco y la oscuridad alivia tus preocupaciones. Vives en una cueva, resumió Naruto. Así le sonó. Pero no soy quien para juzgar. Una vez pasé 3 meses viviendo en una red de trincheras para un asedio que se suponía que solo duraría una semana. Irónicamente, recordaba esos meses con cariño. Había conocido a gente decente en esas trincheras. ¿Cómo fue eso? A lo largo de toda su carrera como shinobi, nunca había estado en una trinchera, ya que una guerra así solo era apta para quienes no tenían chakra. Así que le interesó un poco. Debes tener historias increíbles sobre esos días y esas noches. Había algunos. Una de las cosas que aprendiste rápidamente allí fue que cuando alguien decía que teníamos tiempo inestable, eso significaba que los trabuquetes estaban en marcha o que los maestros tierra estaban de pie. En cualquier caso, significaba que tenías que mantener la cabeza baja y moverte rápido. Sonrió al recordar algo. Pero siempre había un tipo que encontraba un buen lugar para observar y nos hacía comentarios al instante. Era tan bueno que algunos de los altos mandos pensaron que había un terremoto, pero en realidad era toda la red de trincheras partiéndose de risa. El hombre era realmente tan bueno. Fue simplemente su forma de hablar durante todo el evento. Es difícil imitarlo sin partirme de risa, admitió. Créeme, lo he intentado. B soltó un silbido impresionante. Esa era una historia que realmente valía la pena escuchar más tarde. Pero ahora mismo, quería ponerse a trabajar. Vamos a irnos para no hervir de calor. Puede que no podamos hacer mucho aquí, pero quiero asegurarme de que salgas de ahí, le dijo a Naruto antes de dirigirse al siguiente tramo de escaleras. ¿Libre de qué?, le preguntó Naruto. No respondió, lo que hizo que el rubio pusiera los ojos en blanco y lo siguiera. Mientras caminaba, esa sensación de que tenía empezó a empeorar. Casi podría jurar que había ojos observándolos a él y a su compañero Jinchuriki. Ve, detente un momento. Lo hizo y se giró para mirar a la rubia. ¿Qué pasa? Qué tonta, qué tonta. Solo aguanta. Se arrodilló, cerró los ojos, golpeó el suelo con el puño y sintió las vibraciones a su alrededor. Ya me lo imaginaba, dijo después de un minuto, levantándose. ¿Qué pasa?, preguntó B, ya nervioso y listo para moverse o atacar. No estamos solos aquí. ¿Qué tan cerca estamos ahora?, preguntó Sokka mientras cruzaban un paso de montaña. Se enteraron de la partida de Naruto medio día después de él y se marcharon de inmediato. Diría que a unas 3 o 4 horas, respondió Jiraiya mientras guiaba el camino, mirando brevemente el mapa.
El camino era lo suficientemente ancho como para que pasaran dos caravanas juntas. Estaba un poco acorralado por las dos montañas que se alzaban sobre ellos, pero no era realmente preocupante. Según Mabui, esta parte del sendero estaba a salvo de posibles avalanchas. Estaban a un día de camino de la aldea cuando los miembros más jóvenes del equipo recordaron que deberían haber preguntado qué lugares no eran seguros. Bien, porque Naruto y yo vamos a tener una charla, dijo Azula con el ceño fruncido y molesto. ¿Sigues molesta porque se fue sin avisarte?, preguntó June desde lo alto de Nila. El Shirsu estaba ayudando al Sapo a encontrar el camino que tomó Naruto, o como lo había expresado la cazarrecompensas. Busca su objetivo. ¿Te habría hecho daño al menos dejar una nota? Eso no lo habría matado, créeme. Esa idea no siempre funciona, le dijo Jiraiya sin voltear a verla. Cometí ese error una vez y me vi obligado a pasar los siguientes 5 años escondido en otro país por culpa de una mujer increíblemente pegajosa. Reprimió un escalofrío al recordarlo. Esa mujer daba miedo. Si no supiera tu historial con las mujeres y lo que pasó en Basingse, quizá te habría compadecido, Ms-sensei, le dijo Sokka con tono seco. Era difícil, muy difícil, compadecerse de ese descarado super pervertido cuando se trataba del sexo opuesto. Esta vez, sí miró hacia atrás. Es fácil decirlo, Sokka. Lograste encontrar el amor de joven. Su tono era casi resentido, como si estuviera celoso de lo que tenía el miembro de la tribu. Pero también había algo más, un toque de tristeza. Sin embargo, solo June notó la tristeza. ¿Por casualidad te arrepientes de algo, Jiraiya?, preguntó, entre juguetona y curiosa. ¿Por casualidad de un amor pasado? Eso no sería asunto tuyo. Captó la indirecta y no insistió. Continuaron atravesando el paso, el eco de sus pasos entre las dos montañas. Iban a un ritmo algo apresurado, pues querían darse prisa y alcanzar a Naruto antes de que desapareciera. Pero al llegar a una curva, vieron a alguien que no querían ver. Hola, los saludó Tobi con indiferencia. Se interpuso en su camino, junto con otro miembro de Akatsuki. El equipo se puso en guardia al instante. ¿Qué hacen aquí?, preguntó Sokka mientras desenvainaba su zanpakuto. Akela estaba a su lado, con los colmillos al descubierto y el pelo erizado. Estamos parados en medio del camino, idiota, le dijo el otro miembro de Akatsuki, levantando la guadaña roja de triple hoja que llevaba sobre su hombro. Vamos, Idan, no nos preguntaban por eso, lo reprendió Tobi. Para responder a tu pregunta, estamos aquí para entretenerte. ¿Qué?, preguntó Suki confundida. ¿Me oíste? Los Akatsuki saben muy bien que los Jinchuriki de la Chibi y el Kyuubi están fuera de Kumo. Y como no podemos permitir que vayas allí para protegerlos ahora mismo, necesitas que te retrasen, explicó, con un tono un poco ofensivo. Pero lo que dijo los alarmó. Enviaron a alguien tras Naruto y ve. Hazte a un lado, ordenó Azula, adoptando una postura de fuego control. ¿No acabas de oír lo que dije?, le preguntó el shinobi enmascarado. Necesitas que te detengan. ¿Por qué nos haríamos a un lado? ¿Entonces vas a pelear con nosotros?, preguntó June mientras desenrollaba su látigo y Nila siseó, preparando su lengua. Una risa que los enfureció surgió de detrás de la máscara. Yo. Ay, no, tengo cosas mucho más importantes de las que preocuparme que pelear con ustedes. No, Idan se encargará de eso. Señaló al otro miembro de Akatsuki. Solo estaba aquí para asegurarme de que todos comprendieran la situación. Adiós. El aire alrededor del agujero de su máscara comenzó a arremolinarse y distorsionarse. En un instante, Tobi fue absorbido por el agujero y desapareció. A pesar de eso, Sokka no pudo evitar quedar impresionado. «¡Qué truco tan bueno!», dijo. «Me pregunto cómo lo hace». «No es el momento, Sokka», le dijo Jiraiya. «Tenemos que llegar con Naruto y Be. Primero tendrán que pasar por encima de mí, idiotas», dijo Idan con una sonrisa burlona, quitándose la guadaña del hombro. «Pero antes, debo rezar». Metió la mano en su capa y sacó un rosario. En el extremo del rosario había un símbolo de un triángulo dentro de un círculo. «El culto de Hashin», exclamó Jiraiya al ver el símbolo, con los ojos abiertos de sorpresa e ira. «Creí que ese culto había sido destruido». «Pensaste mal, anciano», se burló antes de cerrar los ojos y levantar el rosario. Sokka no perdió tiempo. Al ver que Idan cerraba los ojos, se abalanzó y clavó su zanpakute en el pecho del Akatsuki, apuñalándole el corazón. «Vamos», les dijo a los demás mientras extraía su zanpakuto del pecho de Idan.
Todos pasaron rápidamente junto al cuerpo, con la intención de llegar hasta Naruto. Pero al oír algo moviéndose, se giraron y vieron a la Akatsuki levantarse. ¡Ay, qué dolor! Les dijo con expresión aburrida, aunque la herida en su pecho seguía sangrando. ¿No sabían que es de mala educación atacar a alguien en plena oración? Quien quiera que esté ahí fuera, que se presente ya. Gritó Naruto con fuerza, y su voz resonó por todo el valle. Tanto él como Bee estaban en guardia, esperando cualquier ataque. Bee seguía mirando a su alrededor mientras Naruto se concentraba en las vibraciones que indicaban la presencia de gente. De repente, esas personas, 7 en total, aparecieron frente a ellos. Impresionante, dijo uno de los 7. Se parecía casi exactamente a 5 de los otros 6. Todos tenían el pelo naranja, al menos 5, uno era calvo. Llevaban piercings negros en la cara y las orejas. Su piel era pálida, y sus ojos eran de un morado oscuro con una esclerótica negra ondulada. La única postura del que hablaba era su pelo corto y de punta. Pensé que no nos detectarían. Te recuerdo, declaró B, mirando a la 7ª persona. Estuviste presente en los exámenes Chunin, y todos pensaron que estabas allí para presentarme a mi Biju. Me llamo Conan, por si lo has olvidado, le dijo la mujer de cabello azul sin pestañear. Se apartó un poco de los otros 6, dándoles más espacio. Entonces, ¿quiénes son? Preguntó Naruto, mirando a los otros 6. Somos Pain, respondió el que habló antes. Y venimos por ustedes 2. Sin decir nada más, 4 de los 6 dobles cargaron hacia adelante, mientras Conan y los otros 2 se mantenían a raya. Naruto y Bee saltaron a ambos lados, lanzándoles kunais. El que habló levantó las manos y susurró Shinra Tensei, subyugación celestial del dios omnipresente. Una especie de barrera apareció a su alrededor y repelió los kunais, enviándolos en espiral hacia quienes los lanzaron. ¿Qué demonios? ¿Cómo puede hacer eso? Preguntó Naruto en silencio mientras se agachaba para evitar el kunai que se dirigía hacia él. Nunca había visto un jutsu así. Sí, le dijo el Kyuubi. Nada indicaba que el zorro bromeara. De hecho, parecía aturdido y conmocionado. Y conozco esos ojos. ¿Estás seguro? Había deducido que eran similares al Sharingan y al Byakugan, pero eso era todo. Claro que estoy seguro. Le espetó el Biju. Ese es el Rinnegan, y la última persona que conocí que lo tenía era el sabio de los 6 caminos. Si no hubiera estado en combate, se habría detenido. ¿Qué tan problemático es esto? Preguntó después de un minuto. Si cometes un error, estás muerto. ¿Podrías ayudarnos de alguna manera? Tú fuiste quien me repitió que recopilara información sobre tu oponente, señaló. También ha pasado bastante tiempo desde que vi el Rinnegan en acción, pequeño. Intentaré recordar lo que pueda, pero no soy el único Biju aquí. Ah, claro. Se dirigió hacia B, desviando los golpes del calvo, quien le lanzaba unos buenos puñetazos. Si no hubiera tenido cuidado, podría haberse destrozado un brazo. Desvió la atención del calvo con un gesto de la mano y luego le lanzó una patada a la cabeza con la suficiente fuerza como para lanzarla por los aires. Y habría funcionado si hubiera agachado la cabeza de repente. Naruto le habría prestado más atención si no hubiera estado intentando atrapar a B. En cuanto agachó la cabeza, se dirigió hacia el shinobi de Kumo. B, saca información a la chibi, le dijo. ¿Conocen esos ojos? El chico tiene razón, asintió el chibi. Empezó a contarle a su Jinchuriki, creando una pequeña distracción. Y esa pequeña distracción era la que necesitaba la palabra. Banshi Tenin, atracción celestial de toda la creación, entonó, levantando las manos. De repente, algo parecido a una mano fría las sujetó y empezó a arrastrarlas hacia él. No está bien. No está bien. No está bien. Canturreó Naruto mientras intentaba arrastrar los pies y reducir la velocidad. Al final, sacó un kunai con una cuerda de alambre atada a la empuñadura y lo lanzó hacia atrás. Cuando oyó el kunai golpear el suelo y sintió que la túnica de alambre se le tensaba en las manos, se aferró a la cuerda con todas sus fuerzas. Con el rabillo del ojo, vio que B estaba haciendo prácticamente lo mismo, solo que con sus espadas en lugar de un kunai. Se estabilizaron al sentir que el agarre desaparecía. Naruto siseó de dolor al soltar el cable, que se le había clavado en la piel. Pero ahora sabía algo sobre él. Entonces, puedes atraer algo con un jutsu o repeler algo con otro, pensó. Pero puedes detener otro jutsu. Repitió los sellos manuales. Fton, Daitopa. Inhaló y exhaló el jutsu directamente hacia quien hablaba. Pero en lugar de golpearlo, el rechoncho aterrizó frente a él y extendió las manos.
Una barrera blanca apareció frente a él y, cuando el jutsu la impactó, pareció ser absorbida por ella. ¿Qué demonios?, pensó Naruto sorprendido. B aprovechó lo que Naruto intentaba hacer. Saltó en el aire y apuntó hacia los 4 que los habían atacado, empuñando 4 de sus espadas. Habría logrado cortarles la cabeza si no se hubieran apartado. Aterrizó en medio de ellos, pero enseguida se dio cuenta de su error y lanzó una bomba de humo. Mientras los 4 atrapados en el humo se tambaleaban, salió sano y salvo. El rechoncho salió del humo, aparentemente persiguiendo a B a ciegas. Pero aunque B seguía de espaldas, Naruto lo vio salir y reaccionó al instante. Se abalanzó sobre él, recordando no usar ningún jutsu, y desvió el torpe lanzamiento, agarrando el brazo ofensivo y lanzando al rechoncho al suelo, rompiéndole el brazo y el cuello inmediatamente después. Retrocedió de inmediato al ver que el humo comenzaba a disiparse y los otros 3 los miraban fijamente. Impresionante, les dijo el de pelo puntiagudo. Nadie puede matarnos, ni siquiera por poco tiempo. ¿Qué significa aunque sea por poco tiempo?, se preguntó el rubio. ¿Por qué hablas en plural?, preguntó en voz alta. Porque somos Pain, los 6, respondió el de la coleta alta, con la misma voz que el del pelo de punta. Eso es todo lo que necesitas saber. Eso puede ser todo lo que necesitamos saber sobre ti. Pero aún así no te llevarás a nuestro Biju, declaró B, arremetiendo y canalizando su chakra hacia sus espadas. Intentó esquivar a Pain, de pelo puntiagudo, y en su lugar, atacó a Pain, de coleta alta, moviéndose tan rápido que un civil no pudiera verlo. Pero su objetivo, al igual que los otros 3, no eran civiles. Pain, el de la coleta, ni siquiera se movió, pero Pain, el de pelo puntiagudo, levantó la mano directamente hacia B y dijo Shinra Tensei. «P», gritó Naruto horrorizado al ver al shinobi de Kumo sobrevolar la meseta y descender al valle. El leve chapoteo indicó que había tocado el agua. Pain, el de la cola de caballo, se dirigió al borde de la meseta al oír el sonido. Naruto intentó detenerlo, pero Pain, el calvo, se interpuso en su camino, lo que le permitió saltar. Al desaparecer de la vista, se escuchó humo flotando sobre el borde y el mugido de un animal, probablemente un toro. «Quítate de mi camino», le gruñó el rubio al calvo Pain. Adoptó una postura de aire control, se agachó bajo el brazo de su oponente y le puso una mano en la espalda. Con la otra, retrocedió y asestó un puñetazo que le habría hecho volar la cabeza, algo que el rubio puede atestiguar, pues lo había hecho varias veces durante la guerra. Habría sucedido si el objetivo no se hubiera agachado repentinamente e intentado golpear a Naruto en el abdomen. El rubio se apartó de la patada, lo agarró de la pierna y, con un giro, lo arrojó hacia Pain, el de pelo puntiagudo. Al ver que el pelo puntiagudo saltaba para apartarlo, le lanzó un kunai. Pain, el de pelo puntiagudo, lo desvió con su jutsu, pero cuando Naruto le lanzó un shuriken, simplemente se apartó. «Bueno, qué interesante», comentó la rubia. «Pero ¿cómo, por Dios, ese calvo vio venir ese puñetazo? Ni siquiera me vio». «Eso es porque todos pueden ver lo que uno ve», exclamó el Kyuubi, como si acabara de recordar esa información, lo cual probablemente hizo. «¿Qué significa eso?», preguntó. Cuando B intentó atacar desde arriba, los 4 a los que apuntaba no pudieron verlo y, aún así, lograron esquivar sus ataques. Recuerdo esa parte. Eso es porque los otros 2 que estaban junto a la mujer de cabello azul lo vieron. Y como los 4 primeros podían ver lo mismo que los otros 2, lo vieron bajar y evitaron el ataque rápidamente. Lo mismo ocurre cuando intentaste cortarle la cabeza al calvo Pain. Los otros Pains lo vieron y, por lo tanto, el calvo Pain también. Y cuando el regordete salió del humo, estaba casi ciego y los otros 5 estaban dentro del humo o no podían ver más allá. Pensó Naruto. Tengo que separarlos y luchar uno contra uno, eso les ganará a estos Pain. ¿Crees que puedes asusarme con un toro?, resonó la voz de B, un poco más grave de lo habitual, desde el valle a sus espaldas. Insensato. El toro es Killer B. El sonido de grandes cantidades de agua en movimiento y de algo estrellándose contra una de las montañas llenó el aire. ¿Qué demonios?, preguntó June mientras todos miraban a Idan y la herida en su pecho. Debería estar muerto. Al oír eso, Idan se burló. No pueden matarme. Soy el instrumento divino del señor Hashina en la tierra. Solo son sus sacrificios para esta batalla. Ahora quédense quietos y mueran. Cargó hacia adelante con una sonrisa frenética. Mila, derríbalo. El Shirsu sacó la lengua al instante e intentó picar al miembro de Akatsuki, pero la guadaña se la apartó. Idan ignoró tanto al cazarrecompensas como al Shirsu.
Saltó por encima de Aquela cuando el lobo intentó atacarle la pierna y blandió su guadaña hacia Jiraiya. El sapo se apartó rodando y blandió su cabello hacia Hidan, alargándolo y afilándolo. Logró arrancarle un trozo de piel al miembro de Akatsuki, pero este no le prestó atención. En cambio, siguió atacando a Jiraiya. Sokka y Suki se interpusieron en su camino, con su zanpakuto y sus abanicos listos. ¿Abanicos?, preguntó Hidan mirándola. ¿Intentas detenerme con malditos abanicos? Casi me siento ofendido. Blandió la guadaña, separándolos. Suki cerró sus abanicos y atacó la mano que sostenía la guadaña. 2 rápidos golpes hicieron que Hidan silbara y soltara el mango de la guadaña. Pero al soltarlo, todos vieron que tenía un cable en el extremo que se le metía por la manga. Sokka agarró su zanpakuto con ambas manos y la blandió, con la intención de separar la guadaña del cable. Al ver lo que estaba a punto de hacer, Hidan agarró el cable y tiró de él. La guadaña, que estaba en el suelo, volvió a elevarse y a su mano, permitiendo que el golpe de Sokka solo alcanzara el suelo. Hidan, sonriendo de nuevo, levantó la guadaña. Pero no llegó más lejos. De repente, no pudo mover el brazo. ¿Qué demonios?, exigió, mirándose el brazo. Vio un látigo envuelto alrededor de él y sujeto con fuerza, impidiéndole moverse. Siguió el látigo y vio que June sostenía el otro extremo. «Te pillé», dijo con una sonrisa burlona. «En cualquier momento, Azula», gritó al oírse el sonido de un rayo. Hidan se giró para ver de dónde provenía el sonido y vio a Azula sosteniendo un rayo en la punta de los dedos. Lo apuntó y lo lanzó. Cuando June soltó el látigo, no quería que le diera el rayo atravesó la herida sobre el corazón de Hidan y salió por el otro extremo, impactando en la montaña detrás del miembro de Akatsuki. Al apagarse el rayo, Hidan cayó de bruces al suelo. «Por favor, dime que eso lo mató», dijo Azula. Sokka decidió responder a su pregunta acercándose con cuidado al cuerpo. Volvió a levantar su zanpakuto, listo para atacar. Pero al caer, Hidan se movió. Saltó, blandiendo también la guadaña. Sokka se echó hacia atrás, pero la guadaña le cortó la mejilla, salpicando sangre sobre las hojas. Con una mirada triunfal, Hidan retrocedió de un salto. «Ya les dije que no pueden matarme», les dijo mientras permanecía de pie sobre el charco de sangre causado por la puñalada que Sokka le había infligido. «Pero ahora, puedo matarlos con un dolor inmenso». Con el pie, comenzó a dibujar el símbolo en su colgante con la sangre del suelo. Aquel la cargó contra él mientras dibujaba, con los colmillos al descubierto y la boca abierta. Imperturbable ante la embestida del lobo mientras terminaba el símbolo, Hidan levantó la guadaña y lamió la sangre de las hojas. Completamente tranquilo, no hizo nada mientras Aquela se abalanzaba sobre él y lo agarraba por la pierna, mordiéndolo con fuerza. Si acaso, se estremeció de placer. Sokka, por otro lado, gritó de dolor y cayó de rodillas, con la ropa cubierta de sangre. «¿Qué?», preguntó Suki horrorizada al ver la sangre. Aquela oyó el grito de dolor de Sokka y soltó de inmediato la pierna de Hidan, volviendo a su lado. «¿Huele, verdad?», preguntó Hidan, volviendo la atención hacia él. Su piel se había vuelto completamente negra. El único otro color en su piel era el blanco, que le daba la apariencia de un esqueleto. Aún sostenía la guadaña en una mano, pero en la otra sostenía lo que parecía una estaca negra. «Pero es el mejor dolor. Es el que te hará conocer a los dioses. Y ahora que te he maldecido, puedes sentir el dolor una y otra vez». Con un movimiento de la estaca, abrió la parte delantera de su capa, revelando que no llevaba camisa. Se pasó la estaca suavemente por el pecho, sangrando y gimiendo de placer. Pero mientras gemía, Sokka siseó al notar que un hilo de sangre empezaba a filtrarse por su camisa. «¿Es esto, sangre control?», preguntó el hombre de la tribu apretando los dientes, recordando la pesadilla que era Ama y su monstruosa habilidad. «¿Sangre control?», repitió Hidan con un bufido burlón. «No sé qué es eso. Pero esto es algo mucho más puro. Este es el jutsu definitivo del culto de Hashin». Levantó la estaca una vez más. «Ahora muere en una hermosa agonía». Bajó la estaca, apuntando a su propio torso. No sabían qué intentaba golpear, ya que Suki se abalanzó sobre él, derribándolo del símbolo en el suelo y volviendo a su piel normal. Se apartó de inmediato, lo que permitió a Azula acercarse con fuego control y alejarlo del símbolo. Esto se vio atenuado por sus intentos de evitar ser cortada por la guadaña. Hidan contraatacó, usando tanto la guadaña como el cable al que estaba sujeta. Resultó que el cable podía extenderse hasta tal punto que formaba un escudo flexible que protegía a Hidan.
Sin embargo, como era una experta en fuego control con una precisión milimétrica, eso no le importaba mucho a Azula. La desventaja era que la guadaña era igual de flexible, lo que la obligaba a vigilar sus espaldas. June y Nila intentaron unirse a la lucha, pero el escudo de cable anuló tanto el látigo de June como la lengua de Nila. La guadaña también las mantuvo a raya, sobre todo porque no podían seguirle la pista y ninguna quería ser golpeada. Suki, al darse cuenta de que Azula luchaba sola contra Idan, acudió rápidamente a su lado. «Voy a pedirlas», le dijo a Azula mientras desenvainaba las dagas. Armada como es debido, comenzó a cortar el cable, haciendo desaparecer lentamente el escudo. «Oye, basta, perra», le gritó Idan, molesto por la pérdida del cable. Agarró la guadaña antes de que ninguno de ellos pudiera quitársela de una patada. Armado con la guadaña y la estaca, los atacó con renovado vigor. Ellos respondieron, esquivando sus golpes. Consiguieron hacerle algunos cortes y quemaduras, pero a él parecía no importarle. «Venga», les gritó. «Eso es todo lo que tienen». No le hicieron caso, solo se concentraron en atacarlo. Jiraiya, tras vendar la pierna de Sokka, les brindó apoyo lanzándole kunais y shurikens a Idan, mientras que ocasionalmente usaba su cabello para obligarlo a retroceder. «Sokka, ¿puedes ponerte de pie?», le preguntó al miembro de la tribu. «Sí, puedo», respondió Sokka mientras se ponía de pie, inclinando ligeramente una pierna sobre la otra. Por suerte, Aquela no le mordió la pierna a ese bastardo. El lobo en cuestión bajó las orejas al oír eso. «No te culpo», le aseguró Sokka. «¿Puedes luchar?», le preguntó el sabio sapo, atrayendo su atención de nuevo a la batalla. «No con Suki y Azula enfrentándose a él», respondió con un leve movimiento de cabeza. «Solo estorbaría». «Entonces usa tu cerebro y averigua qué hace ese jutsu», ordenó mientras blandía su cabello hacia Idan, obligándolo a retroceder para esquivarlo. No logró esquivarlo del todo. El cabello le arrancó un trozo de piel. «Creí que sabías lo que hace». «Fuiste tú quien sabía que pertenecía a una secta». «Eso era todo lo que sabía. Me hicieron creer que el culto a Hassin fue destruido durante la Primera Guerra Mundial Shinobi». «Oigan, menos charla y más análisis, por favor», les gritó June. Tanto ella como Nila habían decidido unirse a la lucha ahora que el cable había desaparecido. Pero aún se mantenían a distancia, debido a la estaca y la guadaña. Vale, respiró Sokka para tranquilizarse. Obviamente, el símbolo que dibujó fue una parte importante de lo que fuera que hiciera ese jutsu, dijo, hablando principalmente para sí mismo. Cuando Aquela fue a por él y su pierna, ni siquiera se movió. Su piel también hizo algo raro cuando estaba dentro del símbolo y volvió a cambiar cuando Suki lo sacó de él. «¿Pero cómo coincide eso con que yo tenga exactamente las mismas heridas que él?», se preguntó. «Espera. Una vez que su guadaña me cortó, se retrajo hacia el símbolo. Su piel cambió después de lamer mi sangre. Chicas, aléjenlo de ese símbolo», les gritó a las chicas. «Solo puede usar ese jutsu cuando ha probado la sangre de alguien y está parado sobre ella». «Así que el maldito mocoso lo descubrió», pensó Idan, irritado. «Podrías hacerlo», dijo en voz alta. «Pero, claro, estás asumiendo que solo puedo usar uno a la vez». Con la sorpresa de todos, logró cortar a Azula y a Suki con la estaca y la guadaña. Las derribó y retrocedió unos pasos. Se cortó el dorso de la mano, dejó que la sangre se acumulara bajo él y comenzó a dibujar el símbolo, lamiendo la sangre de la guadaña en el proceso. «Ahora bien», dijo al terminar el símbolo y su piel volvió a tener la imagen blanca del esqueleto. «Intentemos encontrar el dolor de nuevo». Naruto observó atentamente a los Pains restantes mientras los sonidos de una pelea se oían a sus espaldas. No se atrevió a mirar atrás, por temor a que alguno de los Pains intentara atacarlo. Solo podía ver con el rabillo del ojo, y eso le indicó que B se había convertido en algo grande, marrón y con tentáculos. «Entonces, ¿a quién debo eliminar primero?», se preguntó. «Elige el que mejor conoces», le dijo el Kyuubi, señalando a Pain, el de pelo puntiagudo. «Ya sabes que usa dos jutsus que pueden repeler o atraer un objeto, y sabes que no puede usarlo constantemente». «¿No puede?», preguntó la rubia antes de recordar el shuriken. «Claro, no puede. Pero la pregunta es, ¿cómo es que hay un retraso entre usos? Bueno, ¿por qué no lo averiguas?». El zorro no pudo evitar añadir sarcasmo a la pregunta. Era como si lo exigiera. «Y ten cuidado. Recuerda, todos pueden ver lo que uno ve. Además, creo que alguno de ellos puede hacer algo con los muertos. ¿Me lo estás contando ahora?». Casi le gritó al Biju.
Pero en lugar de despotricar, creó un clon para atacar al calvo Pain, y luego le lanzó un kunai al Pain de pelo puntiagudo con una mano y una bomba de humo con la otra. La bomba voló por encima y aterrizó frente a Conan y los últimos Pain, explotándoles en la cara y oscureciéndoles la vista. Shinra Tensei, dijo Pain, el de pelo puntiagudo, mientras el kunai se acercaba, levantando la mano en su dirección. El kunai fue repelido, pero Naruto le lanzó otro. Esta vez, lo esquivó. Naruto al instante le lanzó un shuriken. 1, 2, 3, 4, 5, contó el rubio en silencio mientras el shuriken surcaba el aire. Al llegar a 5, Pain, el de pelo puntiagudo, levantó la mano y lo repelió. Así que 5 segundos es el límite. Menudas situaciones de riesgo. Para evitar que el zorro lo sermoneara, algo que ya había hecho varias veces, incluso en medio de una batalla, cargó de inmediato contra Pain, adoptando una postura de aire control. Pain, el de pelo puntiagudo, manifestó una vara negra desde el interior de su manga e intentó atravesar a Naruto con ella. Pero el rubio esquivó el golpe y se colocó detrás de él. Pain, el de pelo puntiagudo, se giró y levantó la mano. Shinra Tensei, gritó, intentando ahuyentar a Naruto. Pero el rubio se mantuvo detrás, esquivando así el impacto. En el claro, le aplastó los pies a Pain, enviándolo al suelo. Con una sensación de triunfo, Naruto se agachó para romperle el cuello a Pain, el de pelo puntiagudo, eliminando a 2 de la pelea. Pero justo cuando sus dedos estaban a punto de agarrar el cuello, tuvo que apartarlos bruscamente cuando un shuriken intentó arrancárselos. ¿Qué demonios? Empezó a maldecir, pero se detuvo al mirar el shuriken. ¿Eso es papel? El shuriken sí estaba hecho de papel, cuidadosamente doblado en forma de 1, como origami. Sin embargo, se dio cuenta de que su rápida observación del shuriken de papel le había hecho perder un tiempo precioso. Intentó alcanzar el cuello de Pain, el de pelo puntiagudo, de nuevo, pero era demasiado tarde. Shinra Tensei. El rubio salió volando cuando el jutsu lo atrapó. Creía haberte dicho de antemano que podría con esto, Conan, dijo Pain, el de pelo puntiagudo, mientras se levantaba. Mis disculpas, respondió Conan. El humo que cubría su vista de la batalla se había disipado lo suficiente como para que pudiera ver lo que estaba a punto de suceder y reaccionar por instinto. No se arrepentía, pues le había salvado la vida. No lo vuelvas a hacer, le dijo Pain el calvo mientras luchaba contra el clon de Naruto. Parecía que el clon se defendía bien de su oponente. Me estoy cansando de esto, declaró de repente Pain el calvo. El costado de su capa se rasgó al aparecer otro brazo que agarró al clon por el cuello. Antes de que el clon o el propio Naruto pudieran hacer nada, otro brazo abrió otro agujero en la capa y se la arrancó. Resultó que Pain el calvo tenía una hoja de sierra por cola, sin mencionar los otros 2 brazos y manos que tenía, además de los otros 4 que ya se habían mostrado. Sin preámbulos, Pain el calvo clavó la hoja cola en el clon, haciéndolo desaparecer. ¿Qué demonios se supone que es? Preguntó Naruto en silencio mientras veía cómo el calvo Pain formaba 2 caras más, una a cada lado de la suya. ¿Es una especie de marioneta? No lo sé, respondió el zorro, mirando al calvo Pain. ¿No eras tú quien tenía información sobre estos tipos? Olvidé algunas cosas, ¿vale? Replicó, algo a la defensiva. Pasó mucho tiempo, era un novato y no estaba prestando atención. El rubio puso los ojos en blanco mentalmente. Espero que el Achibi no tenga la misma excusa para ver. Se concentró en Pain, el calvo, intentando encontrar la mejor manera de luchar contra él. Su objetivo y Pain, el de pelo puntiagudo, no hicieron nada. Simplemente esperaron en silencio. Esos brazos y caras extra me van a dar problemas, comentó Naruto, pensando rápido. Y esa cola le dará un buen ataque y defensa. Empezó a considerar rápidamente sus opciones, intentando averiguar qué estilo de lucha sería más efectivo contra el calvo Pain. Sin embargo, pronto las descartó todas. Ninguno de los estilos de control ni ninguno de los estilos mixtos serviría de mucho contra una persona de 6 brazos y 3 caras que puede ver a través de las 3. Tendría que hacer algo diferente. Algo que probablemente no se esperaría. Existía una opción, el chakra del Kyuubi. Pero aunque estaba dispuesto a aprender a usarlo correctamente, aún no estaba seguro. Es un riesgo que debo correr. No se lo esperará y me dará ventaja, se dijo mientras se preparaba mentalmente. Kyuubi, dame un poco de tu chakra. ¿Perdón? ¿Qué acabas de decir? Preguntó el zorro, sin creer lo que oía. ¿Me oíste? Necesito un poco de tu chakra. Solo manténlo en una cola por ahora.
Sabía con certeza que si mantenía la concentración en su objetivo, podría controlarse mientras usaba el chakra del zorro. ¿Estás seguro? Tú fuiste quien se negó a usarlo. Lo sé, ¿vale? Pero estos tipos no se lo esperarían y eso debería darme ventaja. Además, con esos consejos calmantes que me dio Bee anoche, debería poder controlarme durante la pelea. Ahora, dame ese chakra. Ahí viene, respondió el zorro. Naruto ya podía sentirlo recorriéndolo, dándole poder. Cuando la capa lo envolvió, se puso a gatas, lanzando un gruñido a su objetivo. Mantuvo la calma y se aseguró de controlarse. Interesante, dijo Pain, el calvo, mientras todos observaban lo que le sucedía al rubio. No esperaba que pasara eso. Pero aún así, no importa. Cargó hacia adelante y Naruto hizo lo mismo. Chocaron, cada uno con la intención de alcanzar el abdomen. Naruto logró esquivar el golpe de Pain, pero tampoco pudo alcanzarlo. La cola afilada lo obligó a retroceder, actuando como la cola de un escorpión, de la cual probablemente estaba inspirada. El rubio gruñó de frustración al arma. Lo mantenía alejado de su objetivo. Pero no iba a dejar que eso lo detuviera. Cuando la cola volvió a atacarlo, la atacó con una mano envuelta en chakra con forma de garra. No pudo cortarla, que había sido su intención, pero sí dejó un agujero en ella. Una de las caras del Pain calvo miró el agujero en la cola de cuchilla, pero eso fue todo. Uno de los brazos de un lado se extendió y agarró un brazo del otro lado. El Pain calvo tiró y la mano que estaba siendo agarrada se separó del brazo. Resultó que el brazo y la mano estaban conectados por un cable. Unido al cable había grupos de objetos cilíndricos con puntas redondeadas. Si Naruto tuviera que adivinar, eran explosivos de algún tipo. Resultó estar en lo cierto cuando los explosivos se desprendieron del cable y volaron hacia él, surcando el aire con la ayuda de una especie de propulsor en la parte inferior. Los dos primeros impactaron en el suelo frente a Naruto, lo que obligó al rubio a retroceder de un salto. Los explosivos seguían tras él, obligándolo a correr para mantenerse fuera de su camino. El humo de los explosivos al impactar en el suelo casi parecía como si estuviera dejando un rastro de polvo tras de sí, aunque oscuro. Cuando finalmente se detuvieron, él también lo hizo y miró fijamente al calvo Pain, quien no respondió. Simplemente mantuvo esa sonrisa vacía que había tenido en su rostro desde que aparecieron. Esa sonrisa solo enfureció a Naruto. Era como si la cosa misma lo estuviera provocando. Su ira empezó a desbordarse, pero se contuvo y la reprimió. Tenía que mantener el control. Si perdía el control y actuaba como una bestia enfurecida, todo se acabaría para él. Y si todo se acababa para él, irían por B, quien aún parecía estar en plena forma, a juzgar por lo que el rubio oyó. Cargó de nuevo hacia adelante, listo para el segundo asalto con Pain, el calvo. La cuchilla de cola lo atacó de nuevo, pero esta vez no aminoró el paso. En cambio, se metió debajo y se acercó a Pain, demasiado cerca para que pudiera usar la cuchilla correctamente. Los brazos seguían intentando golpear al rubio, pero nunca pudieron hacerlo. Lo máximo que consiguieron fue golpear el chakra que lo envolvía. Pero él tampoco tenía exactamente la ventaja. Tenía que controlar sus 6 brazos, además de los pies, mientras ambos luchaban. Cuando 2 de los brazos lograron agarrar sus hombros, Naruto vio una oportunidad. Los agarró a su vez y los descoyuntó. Sujetándolos por los extremos, comenzó a golpear salvajemente al calvo Pain, blandiendo los brazos como garrotes. El calvo Pain intentó contraatacar, pero los golpes eran demasiado rápidos y fuertes. Las 3 caras comenzaron a quedar magulladas y sangrientas. La defensa del calvo Pain pronto comenzó a debilitarse, lo que permitió al rubio golpearlo con más saña. Finalmente lo derribó con un brutal combo 1-2. Viendo una oportunidad para rematarlo, el rubio apartó los brazos y agarró la cuchilla de cola que pasaba junto a él cuando Pain cayó. Usando tanto su propia fuerza como el chakra del zorro, arrancó la cuchilla con un sonido penetrante y chirriante. Sosteniéndola sobre su cabeza, la blandió hacia abajo, con la intención de atravesar el pecho del calvo Pain. Pero incluso antes de que la cuchilla de la cola rozara su nariz, se quedó paralizado. ¿Qué? Pensó sorprendido por el hecho de que estaba paralizado. ¿Por qué se está drenando el chakra del zorro? Podía ver cómo el chakra disminuía ante sus ojos y sentir cómo lo abandonaba. Luchó por mirar hacia atrás y ver si la causa estaba ahí, solo para abrir los ojos de par en par. De pie detrás de él, con la misma expresión neutral de antes, estaba el rechoncho Pain. «Es imposible», gritó mentalmente. Le rompí el cuello.
Mientras intentaba comprender cómo era posible, las palabras de Pain, de pelo puntiagudo, y las de QB volvieron a su mente. Nadie puede matar a uno de nosotros, ni siquiera por un corto tiempo. Creo que uno de ellos puede hacer algo con los muertos. Volviendo la vista al frente, vio a uno de los dos Pines que no se unieron a la pelea, el robusto, de pie junto a algo con aspecto humanoide. Lo único que pudo decir fue que tenía el Rinnegan por ojos, la parte inferior estaba envuelta en fuego púrpura y tenía una boca enorme. ¿Puede revivir a los muertos?, se preguntó Naruto. Para entonces, el chakra del Kyuubi había desaparecido. La mayor parte, según descubrió después, había sido recuperado por el zorro. Pero el resto había sido absorbido por el Rechoncho Pain. Aturdido y débil, seguía decidido a oponer resistencia. Pero cuando intentó atacar al Rechoncho Pain, de repente se vio volando por el borde de la meseta. El último pensamiento consciente que tuvo fue: ¿por qué la tierra está patas arriba? Prepárense para sufrir por el señor Hashin, gritó Idan mientras alzaba la estaca sobre su cabeza. Estaba listo para enviar a las prostitutas paganas a encontrarse con su dios. Disfrutaría tanto del dolor que todas recibirían como de las miradas de horror, conmoción, derrota y la profunda sensación de morir que tendrían en sus rostros al morir. Mientras bajaba la estaca, apuntándole al corazón, Sokka avanzó de repente. ¡No!, gritó el hombre de la tribu, sosteniendo su Zanpakuto. Defiende tu reino de bosques nevados, Kuroga. La Zanpakuto se partió en dos, Sokka las blandió hacia arriba, atrapando la estaca entre ambas. ¿Cómo te atreves, maldito gusano?, exigió Idan, furioso porque alguien se atreviera a interrumpirlo cuando intentaba enviar gente a Hashin, una de las razones por las que disfrutaba viendo morir a la puta castaña. Blasfemo, inmundo pagano. Que te jodan a ti y a tu dios. No lo adoro, le gritó Sokka mientras sostenía la estaca. El dolor en la pierna le impedía concentrarse y le temblaban los brazos. Idan vio esto y presionó la estaca con todo su peso, bajándola lentamente. Por ese insulto, enviaré a Hashin cuando termine con ellos, le dijo el miembro de Akatsuki con una sonrisa frenética. La estaca atravesó la protección y clavó las dos hojas en el suelo, haciendo cortes mientras Sokka las extraía. El paragón del agua intentó liberar a Idan del símbolo, pero el miembro de Akatsuki no iba a ceder. Tenía la estaca y la guadaña para causar el máximo daño. Sokka, por otro lado, tenía la herida de la mordedura en la pierna y se resistía a dañar a su oponente. Tampoco sabía si aún sufriría daño si hería a Idan, pero él seguía luchando. Una y otra vez, sus espadas se estrellaban contra la estaca y la guadaña. Ninguno de los dos se había movido desde que comenzó la pelea, mientras los demás observaban en silencio. El rostro de Sokka se frunció en una mueca de concentración mientras blandía sus espadas en una danza. Idan, por otro lado, tenía una mirada frenética que parecía volverse cada vez más demencial a medida que avanzaba la pelea y Sokka resultaba aún más herido. ¿Por qué no te entregas al señor Hashin? Será menos doloroso, le dijo el miembro de Akatsuki al miembro de la tribu mientras bajaba la guadaña y la estaca desde abajo. Porque de alguna manera, sé que estás mintiendo, respondió Sokka mientras desviaba la guadaña y la estaca, tirándolas al suelo y arañando la tierra. La sonrisa en el rostro de Idan se ensanchó. Tienes razón. Enviarte ante el señor Hashin sería aún más doloroso de lo normal porque eres un pagano blasfemo que teme a la muerte. No le tengo miedo a la muerte. Simplemente no quiero morir por ti. Qué lástima. Porque una vez que haya matado a esas putas, te mataré a ti también. Vio una breve brecha en la defensa del tribal y la aprovechó, dándole una patada en el estómago. Rió mientras Sokka salía volando hacia atrás y se estrellaba contra el suelo. ¿Están listos?, preguntó Azuki y Azula. Si no, ¿qué más da? Levantó la estaca y se la clavó en el corazón. El sonido de la estaca al golpearla llenó el aire. Le siguió el largo gemido de placer de Idan, que perturbó a los demás, pero lo que los perturbó aún más fue que, como su capa estaba abierta, todos notaron que estaba muy excitado. Ah, qué bien se siente, pensó mientras saboreaba el dolor con los ojos cerrados. 2 le han sido entregados al señor Hashin, y ahora solo quedan 3 más esperando. Y sé que debo ofrecerlos como sacrificio primero. Abrió los ojos, listo para comenzar la masacre, solo para ver que Azula y Suki no se habían movido. Disculpa, ¿estabas haciendo algo?, preguntó Azula con una voz que era a partes iguales sarcasmo y desprecio. Imposible. Deberían estar muertos en el suelo, gritó, conmocionado por este giro de los acontecimientos. Era una blasfemia de primer nivel. ¿Cómo están vivos?
Su excitación no podría haber disminuido más rápido. Mira tu preciado símbolo, genio, le dijo Sokka. Estaba lleno de cortes que desconectaban la sangre. Necesitas que la sangre esté completamente conectada para que funcione, ¿verdad? Preguntó el miembro de la tribu retóricamente. Deberías haber prestado atención a dónde iba todo en esa pequeña pelea. Pero es demasiado tarde. Cambió la sujeción de su zanpakuto, aflojándola. Kuikukiba, colmillo rápido. Lanzó las espadas hacia Hidan. Giraron por el aire y volaron directo hacia él, cortándole los brazos. Al caer al suelo, los brazos de Azula y Suki permanecieron unidos. En lugar de volar directamente, las espadas se curvaron hacia arriba y volaron de vuelta hacia Sokka. Las atrapó con facilidad mientras los gritos de Hidan llenaban el aire. Ni siquiera el sonido de la guadaña y la estaca al estrellarse contra la tierra pudo acallar los gritos. ¡Hijo de puta!, gritó el miembro de Akatsuki mientras el dolor lo inundaba. Odiaba que alguien no compartiera el dolor con él. Era la única forma en que podía disfrutar. Maldito bastardo, hijo de una puta, lo pagarás 3 veces. ¿Crees que necesito mis brazos para matarte? Usaré mis pies y los patearé hasta la muerte. Diablos, ni siquiera necesitaré usar mis pies, los mataré con los dientes. Te arrancaré la garganta. Yo. Cállate, le dijo el miembro de la tribu, con palabras separadas, pero con una autoridad que hizo que el miembro de Akatsuki se detuviera en seco. Sokka se agachó ligeramente, empuñó sus espadas en sentido inverso y las sostuvo contra el suelo. Saigo Kiba, último colmillo. De repente, todo a su alrededor desapareció. Solo quedó el lobo negro frente a él. Quiso apartar la mirada, pero la mirada del lobo le sostuvo la suya. Se sintió atrapado, como una presa atrapada por un depredador. Cuando el lobo le enseñó los colmillos y se abalanzó sobre él, no pudo evitar gritar de miedo. El grito continuó después de que Sokka apareciera, pasara junto a él y le separara la cabeza de un golpe. El cuerpo cayó al suelo mientras la cabeza se elevaba por los aires, aún gritando. Al ver la cabeza en el aire, June instó a Nila a avanzar y el Shirsu obedeció. Una vez a su alcance, sacó la lengua y le picó la cabeza. Los gritos se apagaron, pero el rostro quedó en estado de shock al impactar contra el suelo. La cazarrecompensas no perdió tiempo. Se bajó de Nila, sacó una bolsa y 2 trozos de tela. Con movimientos expertos, le envolvió los ojos y la boca con la tela y luego lo metió en la bolsa. Al ver el cuerpo caer al suelo, Azula se acercó y le prendió fuego, junto con la estaca y la guadaña. Para cuando alguien más lo encontrara, no quedarían más que cenizas y escoria. Ya está hecho, declaró. Ahora, a movernos. Todos asintieron en silencio. ¿Cuánto tardaremos en llegar, Jiraiya?, preguntó mientras June ayudaba a Sokka a subirse a la silla de Nila. 3 o 4 horas si seguimos el ritmo, respondió. Pero si reservamos, podemos reducirlo a la mitad, o incluso más. Pues a por todas. Corrió por el sendero y los demás la siguieron, ignorando el cuerpo en llamas. Mientras corrían, o, en el caso de Sokka y June, cabalgaban, rezaban para llegar a tiempo. Que no fuese ya demasiado tarde. Naruto recobró la conciencia lentamente, gimiendo al hacerlo. Sentía como si hubiera pasado por un entrenamiento con Jiraiya, una pelea con B y la paliza que recibió en la roca hirviente, todo en uno. Casi deseó estar inconsciente de nuevo, aunque solo fuera para ignorar el dolor. Al abrir los ojos, la luz del sol los atravesó, obligándolo a cerrarlos. La segunda vez que los abrió, fue mejor, pero deseó no haberlo hecho. Veo que estás despierto, notó Tobi mientras se paraba junto al rubio. Al recobrar el sentido, Naruto descubrió que estaba recostado contra una pared de roca. Más tarde, supondría que había caído al agua y que B lo había puesto allí para protegerlo, y a juzgar por el ligero escalofrío que sintió, el agua estaba fría. Intentó mover su cuerpo, pero no le obedecía. Cuando miró a su alrededor para ver dónde estaba, vio una escena horrible. El cuerpo inconsciente de B yacía en el suelo, y de pie junto a él estaban Pain y Conan, de pelo erizado. B, susurró, gimiendo la palabra. Al decir eso, Tobi volvió a mirar al inconsciente shinobi de Kumo. Ah, sí, el Jinchuriki de la Chibi, comentó. Parece que dio una buena pelea. Intentó luchar contra los 6, dijo Pain, el de pelo puntiagudo. Lo intentó con todas sus fuerzas, pero al final lo vencimos. Su caída llegó cuando intentó protegerte de nosotros. Así que, en cierto modo, eres responsable de su captura, dijo Tobi, como si hablara del clima. Felicidades, Naruto. Bastardo, espetó la rubia, lanzándole una débil mirada. Bastardo, repitió el shinobi enmascarado.
Pensé que podrías hacerlo mucho mejor, Naruto. Supongo que me equivoqué. Señor Madara, deberíamos irnos, le dijo Pain, el de pelo puntiagudo, a Tobi. Al parecer, se creyó la mentira que los shinobi enmascarados habían intentado contarle a Naruto y Kakashi en la capital. En efecto. Probablemente ya nos hayamos encargado de Idan. Mejor nos llevamos nuestro botín y nos vamos. Se dio la vuelta y empezó a caminar hacia los otros dos. ¿Por qué? La pregunta fue casi inaudible. Sin embargo, el miembro enmascarado de Akatsuki pareció haberlo oído. Se giró para encarar al rubio debilitado. ¿Por qué? Repitió. ¿Qué quieres decir con por qué? Debes intentar hablar con frases completas, Naruto, le dijo al rubio, con el tono de un profesor sermoneándolo. ¿Me preguntas por qué hacemos esto? Preguntó, solo para responder antes de que el rubio pudiera. No, ya lo sabes. ¿Me preguntas por qué nos llevamos al Jinchuriki de la Chibi? Negó con la cabeza. No. Ya sabes por qué también lo haces. La proverbial luz se le encendió en la cabeza. Ah. ¿Me preguntas por qué no intentamos llevarte a ti también? La respuesta es bastante simple, en realidad. ¿Por qué? La rubia repitió la pregunta, fulminando nuevamente con la mirada al shinobi enmascarado. ¿Por qué? Es muy sencillo. Al principio, Pain y Konan se opusieron, pero logré convencerlos. Se acercó a la rubia y se arrodilló, quedando casi cara a cara, o al menos, cara a máscara. No te llevamos porque quiero que recuerdes esto. Quiero que recuerdes lo indefensa que te sentiste cuando tuve tu vida en mis manos y te la devolví porque podía. Quiero que recuerdes lo completamente inútil que fuiste cuando nos llevamos al hombre que podría haberte enseñado a controlar a tu Biju. ¿Cómo podrías saber? ¿Cómo íbamos a saber que eso era lo que haría? Tobi terminó la pregunta por él. ¿De verdad creías que no lo sabríamos? Lo hemos estado esperando todo el tiempo. Te lo dije, Naruto, has estado bailando a mi ritmo todo el tiempo. Pero no eres el único bailarín. Señor Madara, es probable que sus compañeros de equipo vengan hacia aquí, dijo Konan, instándolo en silencio a que se apurara. Muy bien, nos vamos. Se levantó y caminó hacia ella y hacia Pain, el de pelo puntiagudo. Al hacerlo, Pain, el de pelo puntiagudo, levantó el cuerpo inconsciente de B y lo cargó con indiferencia sobre su hombro. Adiós, Naruto, le dijo Tobi al rubio, interponiéndose entre Konan y Pain. La próxima vez que nos veamos será cuando te entregues voluntariamente y tu muerte abra el camino a una nueva utopía. No, intentó protestar el rubio, levantando débilmente una mano. Pero no pudo hacer nada, pues el espacio alrededor del agujero de la máscara comenzó a distorsionarse, atrayendo primero a Konan y Pain, junto con su paquete, y finalmente al propio Tobi. La distorsión desapareció, dejando a Naruto solo en un Raiki. Aunque sentía que sus fuerzas volvían poco a poco, no podía hacer nada. Simplemente yacía allí, indefenso como un recién nacido. Tobi tenía razón, por supuesto. Había sido culpa suya que capturaran a B. Si hubiera prestado más atención durante su combate contra los Pains, habría podido ganar y ayudar a B en su lucha. En cambio, salió volando por el borde de la meseta, quedando inconsciente. Es culpa mía, pensó, con lágrimas en los ojos. Es culpa mía. Lo siento, P. Esos dos pensamientos seguían resonando en su cabeza, incluso cuando su equipo finalmente lo encontró y se lo llevó. Realmente sentía que era su culpa. No había protegido a su compañero Jinchuriki, su posible familia.